El día de hoy vamos a presentar el tema de el capítulo 8 de combinatoria, acerca del cálculo diferencial integral. El equipo está confirmado por Tanocho Benayo Morales, Emiliano Ortiz López y Fabián Quiroz Cerezo. Para empezar tenemos el tema de el factorial. El factorial de n o simplemente n y el signo de admiración es de aquellas funciones que cuenta con dos o más nombres, ya que en Alemania se le conoce como facultad y en inglés y en español se conoce como factorial, que es como lo conocemos actualmente. Aparece cuando consideramos las permutaciones posibles de n números, al sacarlos uno en uno de una a una. Para el primer número de n cantidad de cosas, simplemente pues son las n cantidad de maneras distintas. Para el segundo número son la n cantidad de maneras menos uno, y así sucesivamente. El número total de posibles extracciones, es decir, de las permutaciones, es básicamente la definición de el n factorial. Su creador fue Christian Kram, un matemático de la colonia alemana que le asignó el nombre de faculté a la función en 1798. Él fue el que oficialmente propuso el uso de una admiración para denotar a esta función. A diferencia de otras funciones, esta se escribe de una manera al revés, por así decirlo, ya que como conocemos, primero va el símbolo que denota la función y luego el argumento. Pero en esta función es diferente. Primero va el argumento y luego el símbolo que denota la función, que en este caso es el signo de admiración. Posteriormente, en su libro de 1808, Cram decide optar por el nombre de factorielle, un término en francés que buscaba darle un tono más agradable y elegante. Debido a la Revolución Francesa, Cram fue un profesor de matemáticas en Estrasburgo en 1809, debido a que los franceses habían tomado la región de la colonia y esta había quedado con un choque multicultural entre franceses y alemanes. Por ello fue que empezó a escribir obras en estos dos idiomas, tanto para la colonia de tanto para la colonia como Estrasburgo. El símbolo de admiración se generalizó, pero la función fue llamada facultad o factorial dependiendo de la región. Posteriormente tenemos el sigma, sumatorias con colmillo. En las matemáticas es muy común que se estudien sucesiones de números con ciertas reglas, como por ejemplo los números naturales que van del uno hasta el infinito, o por ejemplo el cuadrado, la sucesión del cuadrado de los números naturales, que tienen reglas por sí mismas. Se necesitaba crear un símbolo para denotar la suma entre este tipo de sucesiones. Para ello se creó la letra sigma en griego. El uso de este símbolo fue propuesto por Euler en 1755 por su obra Fundamentos del cálculo diferencial, con aplicaciones al análisis finito y series. Por otro lado, Leibniz utilizaba la letra S, estilizada tanto para integrales como sumas, como Euler, pero esta S fue confusa ya que no se sabía a ciencia cierta si a veces se trataba de una integración o si a veces se trataba de la suma. Entonces no fue muy clara como la de Euler. El origen de la letra sigma se remonta a los griegos, que ocupaban la letra sin parecido a una W, pero ellos la modificaron dándole la forma que hoy conocemos. Pero en Atenas evolucionó de una manera distinta, ya que fue una S. Leibniz tomó la S para su símbolo de integración y Euler mantuvo su símbolo del sigma. Un dato curioso es que en las imprentas, este símbolo de sigma, como a veces no se podía crear o no era muy popular, se ponía como una M rotada a 90 grados que lo asemejara. Euler mantuvo su símbolo de sigma y posteriormente en el siglo XIX pues se difundió en Europa. Bueno, después pasamos a el siguiente tema titulado Un suelo y un techo para los números. En el siglo XX nos legó nuevos y variados símbolos matemáticos. Aunque esto llega a ser algo raro y
bueno, no tan común, es que un símbolo lo adopte las matemáticas siendo de otra disciplina. En este caso, la otra disciplina en la que nos enfocaremos es la computación, que existe aproximadamente desde 1945, ha producido algunas innovaciones simbólicas a través de los lenguajes de programación. Una de las innovaciones más notables fue la creación de los símbolos para detonar la parte entera de un número fraccionario y también el entero más pequeño que es mayor o igual a x. A estas funciones se les llama en inglés floor y ceiling, de notación, bueno, entre paréntesis cuadrados, x y x, que generalmente decimos simplemente parte entera de x cuando nos referimos a x entre este tipo de paréntesis. La función parte entera es muy útil en diversos contextos. Ya Gauss lo había usado anteriormente en el año de 1808, la notación con paréntesis cuadrados para detonar la parte entera de un número. Aquella notación se usó intermitentemente hasta que Kenneth Iverson creó un lenguaje de programación llamado APL, que por sus siglas en inglés significa Programming Language, que es lleno de símbolos para detonar operaciones matriciales y algebraicas. Iverson era un empleado de IBM y diseñó su propio lenguaje de programación de los años de 1957 a 1962. Esto lo hizo en base a papel, o sea, escrito. Fue un esfuerzo demasiado grande, puesto que en esos años todavía no existía un lenguaje estándar para la programación. Los lenguajes más populares en los años 60 eran algunos como Fortran, COBOL o Lisp, que se encontraban en desarrollo aún por los años de 1950 y en cierto sentido se volvieron unos competidores directos del APL que estaba comenzando a crecer igualmente en estos años. Pero mientras los demás lenguajes de programación que ya habíamos mencionado se centraban en diversos temas, como Fortran lo estaban orientando más hacia la ingeniería, COBOL a la parte de los negocios y Lisp a la parte de la inteligencia artificial, el, el lenguaje APL estaba pensado como un lenguaje muy conciso, apropiado para las matemáticas aplicadas y la realización de cálculos científicos. Para programar en este lenguaje, en el APL, se tenía que utilizar un teclado especial, ya que una mirada a los símbolos del teclado nos muestra la libertad gráfica que Iverson se tomó para crear estos operadores. Todos los programas que llegaron a ser escritos en este lenguaje tienen una apariencia funcional. Todo se hace con operadores y con funciones que actúan sobre matrices para evitar en más posible los loops. Los loops es cuando van operaciones encima de otras operaciones. Y bueno, en 1979, Kanye Iverson recibió el premio Turing, que es algo así como un premio Nobel, que es un gran premio en la literatura. El premio Turing es un gran premio para la computación. Y bueno, igual podemos notar más o menos cómo estaba formulado el teclado con todo este cambio de símbolos, ya que con una tecla se podían ocupar los signos que comúnmente conocemos y con el simple hecho de aplicar otra tecla íbamos a poder seleccionar estos símbolos que se ocupaban para la programación en este tipo de lenguajes. Después tenemos el símbolo binomial. El teorema del binomio fue planeado de manera algebraica por Isaac Newton en 1655, generalizado por exponentes racionales. Para exponentes enteros, el teorema del binomio se escribe o se representa de la siguiente manera. Esta expresión nos permite calcular rápidamente los sumados de la expansión de la enésima potencia de x más a. En la expresión aparecen una sumatoria, potencias y además el símbolo binomial. El binomial nos proporciona el número de combinaciones de n objetos cuando tomamos k a la vez. El símbolo binomial fue propuesto por el matemático y físico alemán Andreas von Etinghausen en 1926 en su libro The Combinatories Analysis. El combinatorio también aparece en su libro de texto von Lesurgin
The O'Hare Mathematics de 1827. Euler utilizaba una notación para binomiales similar a la actual, pero con una línea horizontal divisoria. En 1778 presentó un trabajo sobre el desarrollo de potencias de polinomios con múltiples términos, aunque no se publicó hasta 1801. Su prestigio pudo haber influido en la difusión de su notación hasta que von Eppinghausen la simplificó. En el siglo XVI, matemáticos europeos comenzaron a estudiar los coeficientes binomiales. Michael Stiefel publicó una versión temprana del triángulo de Pascal en 1544 en su Aritmética Integra. Su triángulo omitía el número 1 inicial de cada fila del triángulo de Pascal moderno, como lo podemos ver en el siguiente figura. Después tenemos la contribución de Pascal y el contexto histórico. Los chinos y los árabes ya conocían versiones del triángulo de Pascal mucho antes del siglo XVII. La generación de los coeficientes binomiales, lo que probablemente llevó a que el triángulo llevara su nombre. Sus tratados sobre las propiedades del triángulo y sus generalizaciones se publicaron póstumamente en 1665, como Pascal demostró la conexión entre los coeficientes binomiales y las combinaciones, permutaciones de n, objetos tomados de k en k, y cómo esto se aplicaba en el naciente cálculo de probabilidades. Y bueno, como conclusión, queríamos dar cada uno nuestro punto de vista y lo que nos gustó a cada quien más de la lectura. Bueno, yo a mí lo que más me llamó la atención es como un simple símbolo o un signo de exclamación o una M volteada a 90 grados puede significar tanto en un lenguaje matemático. Con el simple hecho de poner una raya y un punto, como no es un signo de exclamación, ya estoy indicando que ese número se va a hacer factorial y se va a hacer un número mucho más grande. Y es eso, como las matemáticas pueden ser muy resumidas gracias a la ayuda de símbolos y cómo estas también se ayudan de la programación y de lenguajes más estructurados. Bueno, a mí lo que más me llamó la atención sobre este tema fue el cómo, por lo regular, alguna otra rama se va a apoyar de las matemáticas en algún punto, como lo puede ser con el uso de los símbolos. En este caso, las matemáticas son las que se van, o otra rama le va a contribuir a las matemáticas, como en este caso lo hizo la computación, que por medio de los lenguajes de programación hizo que se agregaran nuevos símbolos para poder justamente realizar operaciones complejas con una mayor facilidad. Y bueno, el cómo se van mezclando más adelante todas estas diferentes ramas y cómo se van aportando una a la otra, en este caso, el cómo le aportó todos los lenguajes, toda esa parte de los lenguajes fue muy, muy interesante. Lo que a mí más me gustó o lo que me sorprendió fue cómo los genios o pensantes de esa época pues pensaron y cómo utilizaron las matemáticas para hacer su vida más fácil a su entorno, cómo la adaptaron a su entorno para hacer su vida más fácil y así nos dejaron pues inventos o descubrimientos que hasta la fecha son muy importantes, por ejemplo, la computación o la programación, que hoy en día es algo muy importante y muy influyente en la tecnología. Y bueno, por último queremos presentar brevemente nuestra línea del tiempo, la cual presenta cronológicamente todos los eventos que ya se han hecho en la presentación. Empezamos con la introducción del signo de admiración. No se refiere a la introducción matemática, sino a la introducción en la literatura. En la aritmética integra, de Euler, Pascal, el símbolo de sigma por Euler.
cuando Cram le asigna un nombre a los factoriales, cuando las tropas revolucionarias en la Revolución Francesa toman la ribera del Rin, y por último, cuando Cram se vuelve profesor de matemáticas y publica su libro Elements Arithmetique Universelle. Y bueno, esto sería todo por la presentación. Espero le haya gustado. Gracias.